Bueno, comentarles que ya terminamos el curso de la nueva escuela mexicana. Está laborioso, nada más, no está difícil. Entonces, son 4 módulos, 4 lecciones en cada módulo que tienen que ir avanzando poco a poco y lo único que cuenta al final es el examen, que son 20 preguntas. Hay preguntas intermedias, pero esas preguntas intermedias están fáciles de contestar y tienen el modo de comprobar la respuesta. Y si se equivocan, pueden volver a hacerlo. ¿Sí? Lo importante aquí es que ustedes lean y entiendan. Creo que es muy significativo el curso para poder aprender un poco más sobre los temas, algunos que ya hemos estado explorando y algunas otras variantes de lo que desconocíamos o conocíamos en concepto, pero que en aplicación no quedaba como muy claro, y en estos videos o información, infogramas, nos queda como más claro, ¿no? Entonces, hicimos una recopilación de los reactivos a partir de todos los que participaron, ¿verdad? El próximo lunes y martes, para los del grupo 1, vamos a empezar a hacer el curso de habilidades digitales. El que hicimos fue de la nueva escuela mexicana. Entonces, esperamos terminarlo también el martes y si no, más tardar el jueves. Después los voy a compartir con los grupos 2, 3 y 4 para que sepan un poquito más cómo avanzar y sin temor puedan realizar y tener un buen puntaje en su evaluación. Nada más como afán de esperanza les digo que el examen final son 20 preguntas y tienen 3 opciones. O sea, lo hacen, tienen un resultado y luego lo vuelven a hacer, tienen otro y luego otro, entonces se va a considerar la calificación más alta. ¿Sí? Si ustedes en el primero sacan 100 y luego hacen otras 2 veces y sacan 80 y 60, pues de todos modos tienen 100. Esa es la calificación más alta, la que se conservará, ¿de acuerdo? Entonces, pero grupo 2, pero todavía no sale. 2, el grupo 2, la lista del grupo 2 aparece el 20 de marzo, que es la siguiente semana. Profe, yo tengo una duda. Sí. Ahí. Yo estaba entrena en una angustia total porque yo mi folio no estaba. ¿Cómo los acomodaría? No, los acomodaron por tiempo de entrega. Al grupo 1, los de la primera semana que entregaron y les dieron su carta. Y luego así van a ir, ¿no? Entonces, los que apenas van a entregar esta semana, ni se angustien porque van a ser el grupo 4, eso no queda duda. ¿Sí? Entonces, por favor, en ese sentido, siéntanse bien, ¿no? Entonces, vamos a compartir y yo agradezco a todas las personas que estuvieron del grupo 1, muy animosas, ¿verdad? Aquí, Dable y Conchita, ¿verdad? Participando en esas sesiones. Entonces, yo las convoco de nuevo al grupo 1 solamente porque entre un grupo pequeño trabajamos muy bien, ¿sí? Y ya después veremos los otros grupos cómo les vamos a apoyar. Es más fácil, ¿sí? Porque el video que estoy terminando es muy didáctico para que ustedes no se pierdan y ya solamente resolveremos algunas dudas o inquietudes muy elementales. ¿De acuerdo? No se trata de saber las respuestas, se trata de saber los procesos de lo que es la información que viene en ese curso, ¿no? O en esos cursos, ¿sí? Esto que vimos de la nueva escuela mexicana es muy diferente con el de habilidades digitales, que es más técnico, tecnológico. Entonces, pero le vamos a entrar igual, ¿no? En la misma forma. Entonces, pues gracias por todos los que estuvieron participando. Bien, la semana pasada vimos el de Jared Brody, que era la enseñanza, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No nos perdimos en eso, ¿verdad? Bueno, vamos bien. Entonces, vamos a revisar. ¿Alguna duda sobre lo que comenté del curso de la nueva escuela mexicana?
Mara Belén, usted acaba de entrar y le quiero decir que les acompañamos también en estos procesos de elaboración de sus cursos de la nueva escuela mexicana, ¿eh? Si tiene dudas, luego me marca más tarde, después de la una, y con todo gusto resuelvo sus dudas o inquietudes. Bueno, ok. Bien, ¿alguna otra duda aquí? Nada, mensaje, ¿verdad? No, maestro, ok. Ok, bien, entonces vámonos eh, al tema de hoy, que va a ser este que hemos denominado eh, ¿sí? La planeación didáctica. Entonces vamos a conocer un poquito de esto que es la planeación, ¿no? Hay dos acciones o dos temas fundamentales en la eh, actividad docente, y las dos son muy importantes. Una que abre y otra que cierra nuestro proceso. La primera tiene que ver con la planeación y la segunda con la evaluación. Entonces, el día de hoy vamos a revisar lo que es la planeación. La siguiente semana, evaluación de los aprendizajes, ¿no? Entonces, porque con esto es con lo que vamos a estar conociendo un poquito mejor todo lo que hacemos, reflexionando sobre cómo lo hacemos y qué es lo que no, o cómo nos lo piden, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí vamos a ver. Levante la mano, ¿quién hace planeación didáctica y que le revisan en su escuela? A ver, Sutana, sí, digo, sí. Sí, perdón, dime. Ya, ok. Pues es que es como, no como nos enseñan en la escuela, sino nada más tenemos que poner las actividades que vamos a trabajar en los días, conforme a las materias. Pero pues no, siento que le falta un poquito más. Ok, como actividades programadas para la semana y nada más. Sí, nada más. Ok, esa es una planeación para tu escuela. Sí. Y tú la entregas semanalmente. Muy bien. Nicole, por favor. Nicole levantó la mano. Dígame. Sí, lo que pasa es que se me trabó. Bueno, por ejemplo, yo en la planeación, ahorita con lo de el nuevo modelo, yo al menos tengo que colocar como las actividades de acuerdo al proyecto que se va a trabajar y en qué áreas está. Por ejemplo, que ya no tenemos esto de matemáticas y pensamientos y saberes, o sea que ahora ya están separados por campo formativo, entonces yo al menos así no lo piden, que lo elaboremos. Ok, muy bien. Esa es otra forma, porque estábamos acostumbrados a hacer un tipo de planeación diferente. Hoy con el plan 2022 nos mueven el esquema, entonces eso hace que tengamos como otras lógicas, ¿no? Ahorita vamos a comentar la importancia de la planeación. No cambia, cambia el formato o la idea de colocar los elementos, ¿sí? Ahorita vamos a comentar. Entonces, pero para quienes estuvieron revisando ahorita el curso de la nueva escuela mexicana, se dan cuenta de la importancia que es necesaria, la importancia que tiene el conocer el plan analítico, ¿no? Y las diferentes campos que componen nuestro plan de estudios, ¿no? Porque ahí nos lo están enseñando y nos están diciendo y nos están dando ejemplos de cómo podemos utilizar ese tipo de elementos en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, gracias, Nicole. ¿Alguien más de cómo planear? Bien, Mara, ¿cuál es su planeación o cómo hace ese tipo de trabajo? Bueno, a mí me la piden por mes Uh-huh. y tenemos que desglosar un proyecto por campo formativo. Esa Sí. es la manera en la que estamos trabajando. Sí, hay planeación, hay escuelas o directivos que piden la planeación por semana, otros por mes, otros por periodo de evaluación, ¿sí? Y generalmente se hace una planeación anual en el Consejo Técnico Intensivo, que es en el mes de agosto. Ahí, como lo más general, para que lo pongan en el plan de mejora continua, los directivos, y sepan sobre todo qué tipo de acciones van a realizar los maestros y las maestras que tenga mayor
impacto a lo mejor en la escuela o en los espacios o con los recursos que hay o en la distribución de efemérides, ¿no? Entonces, por eso pueden pedir la planeación de manera diferenciada, ¿no? Pero obligación de los maestros es hacer planeación, ¿sí? Luego algunos maestros dicen, ¿y dónde dice? A ver, ¿dónde dice que tenemos que entregar planeación? ¿En dónde dice? ¿No? En el acuerdo 96 para los de primaria. Preescolar y primaria, acuerdo 96. Secundaria técnica, acuerdo 97. Secundaria general, acuerdo 98. Ahí dice cómo funciona una escuela de ese nivel, ¿sí? Y entonces ahí se señala las modalidades de ese tipo de escuela y también todos los actores que hay que debe de hacer cada uno. Por ejemplo, ¿qué hacen los maestros? ¿Qué hacen los directores? ¿Qué hacen los padres de familia? ¿Qué hace la supervisión? ¿Qué se hace en el consejo técnico? Todo eso está ahí en el acuerdo correspondiente que les acabo de mencionar. Sí, dime, Omar. Por ejemplo, acá en la anexa trabajamos por proyectos, Sí. pero los maestros titulares nos dan el proyecto y nosotros como adjuntos tenemos que hacer otro proyecto que se adecue al Claro, proyecto que ellos cuando están estamos hablando de haciendo. practicantes no somos titulares del grupo. A veces tenemos que hacer o acompañar el proceso didáctico del maestro titular o de la maestra, ¿verdad? Somos auxiliares, como tú dices, de alguna manera, pero en otros espacios los maestros nos asignan algún tema específico o algún proyecto en concreto y dice, tú lo vas a desarrollar, yo te acompaño y te veo, ¿verdad? Entonces, pero implica necesariamente una planeación. Muy bien, ok. Entonces, la planeación siempre es una anticipación, ¿verdad? Es algo que queremos ver hacia adelante, ¿no? Entonces, a ver, bueno, ¿quién está planeando sus vacaciones para dentro de 15 días? Levante la mano. ¿Quién está planeando sus vacaciones? ¿Nadie? Entonces no son maestros. Pues es que no. Sí, porque lo que Pues tienen... no vamos a salir nunca de vacaciones. No, sí salen de vacaciones de actividades laborales Ya. o estudiantiles, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente es irnos fuera a otro país o a la playa o al bosque a perdernos del mundo. No, es planeamos ciertas actividades. Luz Rebeca, ¿a dónde va a ir usted o qué va a hacer en vacaciones? Luz Rebeca levantó la mano. Díganos, ¿está planeando o nada más era para confirmar que sí está planificando sus vacaciones, ¿verdad? Para que nos dé envidia a todos los demás? Ella, sí. Luz Rebeca, felicidades. Usted sí está planeando sus vacaciones. Usted sí tiene una idea de lo que va a hacer dentro de 15 días en adelante. Entonces, eso es una planificación, ¿no? ¿Qué va a llevar? Va a llevar un tipo de ropa por el lugar, va a irse en un tipo de vehículo, va a ir sola, va a ir acompañada, ¿sí? Va a llevar algún otro recurso, va a participar en algún evento especial dentro de esos días, en aquel lugar, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? Planificando, o sea, visualizando nuestro futuro inmediato. Pues la docencia es también este esquema de generalmente planear. Se dice, ok, bueno, Luz Rebeca, usted planea sus vacaciones así como lo dice, sola, a lo mejor los va a disfrutar más, ¿verdad? Sí. Para no tener que acompañarse con nadie, porque cuando uno anda de vacaciones o en grupos, generalmente no hace todo lo que uno quisiera porque depende a veces de los demás, y más si van en vacaciones organizadas, en donde es al ritmo del más lento. Sí. Ese es el ritmo de las vacaciones, el del más lento. No es el que tenga más prisa, sino es el más lento. Entonces, por eso es importante que sepamos que los maestras que las maestras y los maestros lo que vamos a hacer es planificación,
planificar siempre nuestro trabajo. Vamos a recordar un poquito. En el plan 2011 existían 12 principios pedagógicos que orientaban el quehacer docente. Y dentro de esa principios tenemos que iban como en grado de importancia. El primero era centrar la atención en los estudiantes. Es lo más importante de la docencia. O sea, mi trabajo no es para mí, es para los estudiantes, ¿sí? Y en la medida en que estoy pensando en ellos, como lo hemos visto en las otras sesiones, en ese pensamiento de quiénes son, de dónde vienen, qué traen, cómo trabajan, cómo participan, cómo interactúan. Entonces, aquí yo estoy centrando mi atención en ellos. Y el segundo principio pedagógico del Plan 2011 era planificar para potenciar los aprendizajes. ¿Sí? ¿Me explico cómo va? Es importante, porque si yo tengo a los alumnos, ahora, ¿qué voy a hacer con ellos? Entonces, para planificar, necesito varios elementos que ahorita los vamos a comentar, pero así de manera muy, muy general sería esta parte. Ahora, en el plan posterior, que es en el plan 2017, bueno, 2016 que se propuso, se consultó, 2017 se autorizó para que se empezara a implementar en el 2018. Por eso ahí hay como diferencias en saber de qué plan es. Plan 2016, 2017, 2018. Entonces se le conoce como plan 2018. Ahí tenemos que hubo un cambio significativo en esos principios pedagógicos. Recuerden, lo que vimos en el marco legal son los principios filosóficos. ¿Sí? Es lo que nos debe orientar de manera ética y profesional nuestro actuar. Y estos principios era aquello que no debería de dejar de tener en cuenta en el trabajo cotidiano. ¿Sí? Estos principios son como para los maestros, para que orienten su quehacer. Y entonces, en este arbolito donde estaban todos estos principios, algunos se recuperan del 2011 y otros son un poquito diferentes, ¿no? Cambian. Por ejemplo, poner al alumno en el aprendizaje, que es el número 1, queda igual. Pero aquí hicieron una resignificación que era... En el 2 no este es tener en cuenta los saberes previos, o sea, saberes previos son todo aquello que el alumno ya sabe sin venir a la escuela, ¿sí? Y que también se daba un amplio significado a la naturaleza social del conocimiento. Por ejemplo, no todo lo que se aprende en la escuela, que es la educación formal, sino que todos aquellos saberes informales que tienen los alumnos o las alumnas en la familia, en la colonia, en el barrio, en la comunidad, también son válidos porque les sirven para vivir. ¿Sí? Y entonces aquí lo que nosotros vamos a revisar es que combinaron, ¿sí?, las dos acciones, como era aquí en el principio 8. ¿Sí? Regreso al anterior para que vean, perdón. Aquí teníamos planificar separado de evaluar, que era el principio 7. ¿Sí? Entonces, hoy, en el plan 2018, revisamos y no aparece como una planeación, sino hasta el 8, y está junto. Y dice, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación. Entonces, vean, ese cambio significativo es para que vayamos viendo que no podemos planear sin evaluar, y no evaluamos sin antes haber hecho una planeación en este trabajo cotidiano de la docencia, ¿no? Entonces, aquí se recuperan muchas otras cosas que ya apuntaba hacia eso que estamos haciendo, ¿no? Del reconocer la naturaleza social del aprendizaje,
estas otras dos partes, que es interesarnos por los intereses de los estudiantes o motivar, dar peso a la motivación que tienen los estudiantes. ¿Se fijan cómo en los planes de estudio va modificándose para favorecer el aprendizaje de los estudiantes? Entonces, la evolución o los cambios no es corte, no decimos, este plan ya no se va a ocupar y adiós, y no nos sirve nada de eso, no, sino al contrario, vamos a pensarlo de esta manera, evoluciona el concepto de la acción docente y la búsqueda de los aprendizajes en las y los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí más o menos tenemos esos cambios en esos dos planes. Ahora, en el plan 2022, pues cambian la jugada también, ¿verdad? Porque es un plan nuevo, pero va retomando las experiencias positivas de los modelos anteriores, ¿sí? Entonces, recordando, un plan de estudios es un modelo educativo para formar un tipo de ciudadanos. Y cada modelo tiene como estas características necesarias de saber cómo es nuestra población y cómo los queremos para de aquí a que terminen la educación básica y obligatoria. Nosotros somos formadores de ciudadanía, ¿sí? Entonces, esta ciudadanía que nosotros estamos ayudando a formar es conforme a un plan de estudios, ¿no? El plan de estudios está pensado para qué tipo de mexicanos queremos, ¿sí? Y nosotros ayudamos. Entonces, cada plan va mejorando un poquito, ¿sí? Anteriormente trabajábamos por objetivos, luego trabajábamos por competencias y luego trabajamos ahora por proyectos, etcétera. Quiere decir que está haciéndose una resignificación de qué va a ser mejor para para la gente que tenemos actualmente, para ese tipo de ciudadanía que estamos formando, ¿no? Ok, vamos. Si hay dudas me preguntan, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver que aquí en el plan 2011, creo, en ese análisis que yo hago, es donde quedaba más claro para los maestros el cómo planear, ¿sí? En ese cómo está estas ideas que nos dice, la planificación es un elemento sustantivo de la práctica. O sea, sin esa no podemos hacer. ¿Sí? Entonces, para potenciar el aprendizaje, entonces, planeamos para potenciar el aprendizaje porque se supone que nosotros ya sabemos lo que tienen como conocimientos previos los alumnos y lo que tenemos que hacer es cómo hacer mayor esos conocimientos o hacer más significativos. Por eso planificamos para potenciar ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de competencias, porque estábamos trabajando un modelo por competencias, ¿no? Implica organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo como situaciones y secuencias didácticas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a plantear diferentes problemáticas para que el alumno ponga en juego sus saberes previos y además adquiera conocimientos nuevos, los integre y sea un poquito más como persona integral que cuando empezó nuestro ciclo escolar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, las actividades siempre, yo hay que remarcarlo así, las actividades deben de representar desafíos intelectuales, ¿sí? Si yo trabajo con un grupo y les enseño, o sea, les pongo actividades donde solo hagan lo que saben hacer o demuestren solo lo que pueden hacer, entonces es el aprendizaje muy plano. Lo que tengo que hacer es ponerle barreras cognitivas para que se tope y diga, no lo sé, no lo puedo hacer, y entonces empiece a brincar, como diría Piaget, pasar de un nivel de conocimiento menor a otro mayor, ¿sí?
Entonces, las actividades deben de ser retos cognitivos, ¿sí? Luego, dice, para planificar se requiere, y nos da una serie de elementos que ya los hemos comentado, pero los estoy retomando para que vean que en ese plan era más explícito para el quehacer docente. Primero, reconocer los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. Saber quiénes son, cuáles son sus intereses y qué es lo que, o cómo aprenden. Entonces, y cómo ellos pueden estar haciendo las cosas a favor de su aprendizaje. ¿Sí? Un segundo elemento es seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilidad de saberes. Recuerden, un maestro debe de conocer no solamente el plan y programas de estudio, ¿sí? Eso es lo que tengo que enseñar, sino haber desarrollado o aprendido estrategias didácticas para la enseñanza. Entonces no basta con saber qué enseñar, sino cómo enseñarlo. O sea, no solo hay que aparentar ser maestros, hay que serlo. ¿Sí? Porque a veces dicen que el hábito hace el monje, y no es cierto. No solamente llegar y pararse en una aula y decir yo ya soy el maestro, demuéstralo con qué hacer así. Entonces, sé lo que tengo que enseñar, pero tengo que buscar las estrategias del cómo. Y entonces esas son algunas estrategias que aprendí en la escuela, otras que busqué por mí mismo o mí misma y otras que fui recopilando de experiencias ajenas o vicarias. Ya vi cómo enseña la maestra estos contenidos, ya vi en un video cómo se hace un trabajo dentro del aula para un tema como el que yo quiero, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería el punto. Lo otro, ¿cuáles son los referentes para el diseño de los aprendizajes? ¿Cuáles son los referentes? Lo que me dice el plan y programa. ¿Sí? Ustedes ya saben que ese plan analítico está dividido en fases por cuestión de los niveles educativos. Y si ustedes revisan, en ese programa está dividido en esos campos que se requiere, campos formativos, y ahí viene como la parte esencial, están en los cuadritos, donde vienen los cuadritos, ahí viene la primera línea de cuadritos, esos son los aprendizajes que se espera que logren, ¿no? O que se desarrollen en los alumnos, o las habilidades que deben de tener, y ya luego viene más explicadito. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, esto es lo que yo debo de saber. A mí me formaron para ser maestro o maestra, me dicen, tienes que enseñar, ¿y qué tengo que enseñar? Lo que dice el plan y programa. Lo demás son recursos que voy a tener como apoyo para desarrollar este quehacer, ¿no? Y luego es generar ambientes de aprendizaje, una buena planeación. Si no tiene un buen ambiente, no funciona. Y recuerdan, en la semana pasada vimos en el de Yeret Brody como la primera condición para una buena enseñanza es generar un buen ambiente de aprendizaje, ¿sí? Y luego considerar evidencias del desempeño. ¿Sí? O sea, en mi planeación yo voy a tener que diseñar las secuencias didácticas, pero voy a buscar que los alumnos tengan un beneficio de aprendizaje cuando me demuestren con una evidencia o un producto que el aprendizaje se logró. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a tener. De alguna manera, aquí ya se anuncia la evaluación. ¿verdad? Quiero que me entreguen un producto. Ese producto lo voy a evaluar. ¿Sí? Bueno, entonces, más o menos, esas son como las condiciones. Y nos señala aquí, dice, que para el diseño de las actividades que tengamos en cuenta estas 4 preguntas, 5, no, 4 preguntas.
Cuando yo esté planificando o diseñando mi proyecto, debo de pensar, debo de tratar de resolver qué situaciones resultarán interesantes y desafiantes para que los estudiantes indaguen, cuestionen, analicen, comprendan y reflexionen. ¿Sí? Esos son verbos en acción, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo digo, ay, ¿qué voy a hacer? Ah, les voy a poner esta actividad antes de ponerla, piensa, ¿sí? Esa actividad le va a servir a los alumnos para discutir, para demostrar una habilidad, les va a servir para que indaguen elementos nuevos, los traigan y los compartan en el equipo para analizar y llegar a una meta común. Esas son preguntas que me tengo que hacer. O sea, no poner cualquier actividad, sino actividades significativas, que tengan sentido didáctico de parte de nosotros y de aprendizaje para ellos. ¿Sí? Una segunda pregunta. ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para esta actividad? ¿Y cuáles son los saberes que los alumnos tienen? O sea, esta actividad la van a poder desarrollar con lo que saben. ¿Y cómo sé lo que saben? Pues en mis diagnósticos iniciales y diarios que hago, porque voy teniendo en cuenta la evolución del grupo, lo voy conociendo, ¿verdad? Y entonces aquí, esta actividad sí la van a poder hacer. El material que voy a poner a su disposición es manipulable por todos o solo por algunos, ¿sí? ¿Lo conocen o no? Entonces, todas esas cuestiones las tengo que pensar en la planeación. Yo lo digo de esta manera. La planificación o la planeación es la actividad intelectual más importante de los docentes. Porque es como si yo agarrara y estuviera aquí en mi mesa y digo, voy a planificar, voy a planificar. Ok, ¿qué necesito? Planes y programas. ¿Qué más necesito? Estrategias didácticas. ¿Qué más necesito? Recursos materiales. ¿Qué más necesito? Diseño de actividades. ¿Qué más necesito? Conocimiento y comprensión de los alumnos. ¿Qué más necesito? Conocimiento y comprensión del entorno inmediato. Entonces, todo eso que está ahí en mi mesa, lo voy a ir acomodando adecuadamente en mi plan de trabajo o mi planeación. ¿Sí? La tercera pregunta sería, ¿qué aspectos quedarán a cargo de los alumnos y qué aspectos de los docentes? Porque en ocasiones hay unas muy buenas planeaciones y a veces me las muestran algunos maestros y les digo, felicidades, usted no necesita a los alumnos. ¿Por qué? Porque toda su planeación es para usted, no para los alumnos. Ahí no dice qué va a hacer el alumno. Ahí dice todo lo que usted va a hacer, pero no está señalado qué es lo que el estudiante le corresponde. ¿Sí? Porque usted no va a ser la mamá o el papá en donde les enseñe solo todo y los alumnos estén así de manera contemplativa que el maestro está aprendiendo de sí mismo. ¿Se me explicó? Ahora, en otro caso también hay situaciones en donde las planeaciones están hechas para todos los alumnos, o sea, para todas las acciones las hacen los alumnos. Y le digo, ¿y dónde está su quehacer, maestro? ¿En dónde está su acompañamiento? Desaparece. Y recuerde que los docentes somos acompañantes de los procesos cognitivos o de habilidades y destrezas de nuestros alumnos. Por lo tanto, debemos de considerarlos en nuestra planeación. Entonces, en una planeación donde señale yo esta actividad, ¿sí? Se llama, o sea, vamos a decir, figuras geométricas, reconocimiento de figuras geométricas, ¿no? Y entonces en mi planeación, el docente o les facilito el material o les explico, les hago preguntas, los alumnos responden, yo tomo en cuenta y apunto en el pizarrón, les pido que hagan una transcripción o que hagan algún dibujo con respecto a eso. Entonces estoy señalando en mi planeación qué es mío y qué es de ellos. ¿Sí? La planeación también tiene otro sentido. Es la sustitución del maestro cuando no está.
Si el maestro no va ese día, la planeación está. Y la planeación tiene que ser explícita para que el director, la directora, alguien de trabajo social o prefectura en secundaria pueda dar ese tema, porque está explícito. ¿Qué tienen que hacer los alumnos? ¿Qué tengo que hacer yo como docente? ¿Sí? Entonces, puede sustituir al docente la planeación, siempre y cuando esté clara. Por eso hay que ser explícitos en muchas de las acciones. ¿Ok? ¿Sí? Y la última pregunta. ¿De qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para lograr los aprendizajes y desempeños? ¿Y qué desempeños harán evidentes? ¿Sí? Yo quiero realizar esta actividad que no es la actividad la que voy a evaluar, sino voy a evaluar el aprendizaje. La actividad es un recurso para lograr el aprendizaje. Entonces, esta secuencia, y se llama secuencia porque tiene un número de acciones diferentes en momentos, 3 principalmente, y esas secuencias lo que va a hacer es hacer que caiga un producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que ese producto tenga que ver con el objetivo o con el aprendizaje a lograr. ¿Sí? Entonces debe de haber una cierta coherencia. Lo veíamos también la semana pasada en la lectura de Jared Brown. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda aquí de la planeación? ¿Verdad que es bien fácil? Sí, es lo más fácil que hay. Ok. En el plan de aprendizaje clave también se señalaba, dice, algunos elementos, ¿no? La evaluación, especialmente, dice, debe tener en cuenta 3 variables. Situaciones didácticas, es lo que yo diseñé, ¿sí? Y lo diseñé teniendo en cuenta los saberes previos, los recursos disponibles, los ritmos y estilos de aprendizaje y las condiciones socioculturales de la escuela y del aula o del grupo. Entonces, eso son situaciones didácticas que debo de considerar. Actividades del alumno y los contenidos, porque los contenidos curriculares es aquello que me va a servir para lograr el aprendizaje. Esos son los contenidos curriculares, ¿verdad? Y generalmente los encontramos en los libros de texto o en los propósitos y objetivos o competencias a desarrollar o aprendizajes que vienen del plan y programa. Eso es lo más importante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los estudiantes se organizan, estructuran y usan sus aprendizajes en los contextos específicos en donde se determinan sus o donde están sus problemáticas y con eso que tienen, cómo lo van a hacer, cómo es que participan con eso en el aula para desarrollar sus aprendizajes. ¿De acuerdo? Entonces, ya, espero que ya estén resignificando sus formas de planear. ¿No? Porque eso de puras actividades, no. O sea, las actividades son los recursos. O sea, ¿qué quiero lograr? No qué quiero hacer. Porque puedo hacer muchas cosas, pero no lograr lo que se espera. Entonces, de ahí la diferencia que hay, ¿no? Entonces, vamos a ver así rápidamente las ventajas de la planeación, ¿sí? Dijimos hace un momento que la planeación es una anticipación de las actividades o de las acciones, ¿no? Como dijéramos así en otra frase, ¿no? ¿Qué hacer para que las cosas sucedan? No esperar a ver qué pasa, sino qué hacer para que las cosas sucedan, ¿no? Vamos a decir, ahorita con nuestras vacaciones, ¿no? Sí, no, perdón, nada más una va a ir de vacaciones, todos los demás nos quedamos a trabajar, ¿verdad? Porque nada más una levantó la mano. Entonces aquí lo que vamos a decir, ¿qué hacer para que las cosas sucedan? Vamos a decir, o voy a organizar una fiesta de 15 años para mi hija. ¿Sí? No voy a ir el mero día de la fiesta, porque eso sería lo peor para mi hija, ¿no? Tengo que planear una serie de acciones, de movimientos, de tiempos, de recursos para saber,
el color del vestido, el tipo de la invitación, las mesas, si van a ser redondas, si va a haber bebidas, qué tipo de bebidas, si va a haber bailes, qué tipo de bailes, si va a llevar chambelanes, si no va a llevar chambelanes, a qué horas va a ser, si va a ser el sábado, si va a ser el domingo, qué disponibilidad hay de transporte para que la lleven, para que se adornen. Bueno, todo eso, ¿sí? Se llama planeación. Sí. Anticipación. No puedo llegar a la fiesta como convocante a eso. Como invitado, sí. Por lo tanto, nosotros diseñamos todas las estrategias para que el alumno aprenda porque él es nuestro invitado y él llega. Pero él, a veces le pedimos, oye, ¿te traes algo a la fiesta? ¿Ah? ¿Qué te vas a traer? ¿Te traes unos palitos, unas hojitas, unos colores? ¿Te traes una maqueta? ¿Te traes? O sea, como invitado al banquete de la docencia, lo que nosotros hacemos es decirle, ayúdame en esto porque también es para ti. ¿Sí? Entonces es una planificación organizada de recursos, tiempos, materiales, disposiciones, etcétera. La docencia o el trabajo en el aula es igual. Entonces es una anticipación. ¿Qué voy a dar mañana en la clase? No lo sé. No, sí tienes que saberlo, porque es tu grupo, porque es tu responsabilidad, porque te pagan por hacer ese trabajo anticipado para que tú lleves planificado el trabajo que vas a realizar con los alumnos y no improvises. Entonces, la planeación, vuelvo a decir, es la actividad intelectual más importante del docente, porque está en juego todos sus saberes, todas sus praxis y todo su compromiso para lograr aprendizajes. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, prevemos acciones, recursos, tiempos, dinámica, etc. También lo que hace ventajoso a la planeación es que comunica a otros lo que se hará o lo que ya se realizó. Entonces, cuando yo planifico y les digo a los alumnos, hoy vamos a aprender esto y vamos a realizar tales actividades, lo que estoy haciendo es compartirles lo que vamos a realizar juntos, pero qué les toca a unos y qué nos toca a otros. Entonces, eso aquí queda claro, ¿no? Entonces, es una ventaja porque comunico. Cuando yo entrego mi planeación, por ejemplo, a la dirección, ¿qué estoy haciendo? Decirle al director qué voy a hacer, ¿no? Eso es lo que hago. Pues, ¿qué vas a hacer? Ah, pues voy a hacer esto. ¿Cuándo? Pues esta semana que viene o la que sigue. Una planeación para poder decir a futuro mis acciones para lograr los aprendizajes. ¿Sí? Entonces, por eso es una comunicación, ¿no? O cuando reviso mi planeación con el director, ¿qué hiciste para lograr esos aprendizajes? Entonces, estoy anticipando o reflexionando sobre lo realizado. Una tercera ventaja es que consideramos aspectos que inciden generalmente en el aprendizaje. Por eso señalamos, lo más importante es todo lo que yo conozco del estudiante, sus contextos, su familia, su nivel de participación, su desarrollo cognitivo, y entonces eso me sirve para que aquello que tengo que enseñarle o permitirle que logre con mi trabajo, pueda juntarlo. Y esas experiencias que voy acumulando con el tiempo, ¿no? Entonces, esos son como tres ventajas que tenemos de la planeación, ¿no? Ok, entonces, recapitulando, ¿qué necesito? Conocimiento de planes y programas de estudio vigentes. ¿Cuáles son los de hoy? Plan 2022. Eso es lo que tengo que saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces voy a tratar de demostrar que yo soy un buen maestro ahorita, con lo que es el programa actual, no con lo que hay en otros programas, sino con lo que tengo ahorita, porque ese es mi compromiso, ¿no? Debo de conocer los procesos de los estudiantes,
debo también reconocer las prácticas de las enseñanzas. Recuerden que todos los maestros tenemos grupos diferentes cada ciclo escolar, a veces en el mismo ciclo, si nos cambiamos o nos cambian, ¿verdad? El que trabaja en un grado tiene ese grado ese año y al otro año tendrá a lo mejor otro grado o el mismo grado, pero es un grupo diferente. Entonces, eso me da experiencia, ¿sí? Cometí ciertos errores o limitaciones que no pude alcanzar ciertos aprendizajes en el grado anterior y ahora me toca otra vez ese grado, entonces yo ya tengo más experiencia y puedo actuar de manera más libre o más rápida para acelerar ciertos procesos o entender ciertas dificultades que no pude atender de manera oportuna con el grupo anterior y que hoy lo voy a hacer. Entonces, la experiencia cuenta mucho. El que sabe aprender de su experiencia es mejor, porque a lo mejor si me equivoqué y ya no me resignificó y entonces sigo haciendo lo mismo, pues va a tener los mismos resultados, ¿no? Entonces, ese es un segundo, tercer punto, ¿no? Autonomía de gestión escolar. La gestión es cualquier actividad que yo puedo realizar para que los alumnos logren el aprendizaje. Y entonces, aquí cuando estoy hablando de gestión escolar es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué permisos puedo pedir? ¿O qué recursos puedo solicitar a los alumnos, a los padres de familia, a la escuela, para desarrollar mejor mis actividades? Eso es gestión. Yo quiero sacar al grupo de la escuela, eso es gestión. ¿Qué tengo que hacer? Pedir permiso a los padres de familia, hacer un proyecto, buscar que alguien me acompañe en esa salida, padres de familia incluidos, etcétera. Todo eso requiere planificación, tiempo, ¿sí? Entonces, eso es autonomía de gestión. Otro punto es el desarrollo profesional. Yo tengo una licenciatura que ya terminé, o estoy por terminar, ¿verdad? Esa licenciatura, lo que voy a hacer es que tengo conocimientos básicos sobre la docencia. Eso se llama educación inicial para la docencia. Y luego la educación continua es todo lo que voy a hacer. Diplomados, cursos, especialidades, maestría, doctorado, todo eso es de prepararme mejor, porque cada año, cada ciclo escolar, cada periodo de evaluación, me voy a enfrentar con limitantes o novedades. Limitantes de aquello, no lo sé, tengo que aprenderlo. ¿Sí? Novedades, eso es nuevo y me gustaría incorporarlo y lo pongo. ¿Sí? Entonces, tengo que estar en una dinámica o una dialéctica constante. ¿Sí? Los docentes tenemos que estar actualizándonos. Un docente que no se actualiza pierde vigencia, pierde credibilidad, a veces pierde respeto sobre lo que sabe. Entonces, por eso, día a día, buscar y novedades y aquello que es mejor. Y para eso tengo todos los recursos disponibles, mis compañeros, mis autoridades, los blogs, los YouTube, los tutoriales, los libros, los materiales, los recursos didácticos que hay en todos lados, especialmente en la plataforma amplísima que tiene la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Entonces, otro punto, principios legales filosóficos que sustentan nuestro sistema, ya lo tenemos, ahorita ya lo hemos conocido en todo el módulo 1, ahí estuvo, afianzado todo ello, ¿no? Entonces, ya lo vamos concretando, vamos a decir, aquí ya le podemos poner palomita, estudiamos, ya estudiamos, ¿no? Prácticas de la enseñanza, a lo mejor me falta práctica, ¿no? Pero ya tengo un acercamiento desde la práctica estudiantil y otro en un año, dos de práctica que tengo, ¿no? Y así lo voy palomeando. Atención a la diversidad sociocultural y lingüística, que lo hemos estado también remarcando y en el curso de la nueva escuela mexicana se señala constantemente la importancia de la diversidad cultural, de la equidad y de la inclusión en todas las actividades. Entonces, el último, relación entre escuela y comunidad. ¿Sí? ¿Qué es la escuela? ¿Dónde está
qué es lo que hay alrededor de la escuela, cómo funciona todo eso que hay para ayudar a que los alumnos aprendan lo que tienen que aprender en la escuela gracias a esa convivencia exterior. ¿Sí? Entonces, más o menos ahí vamos viendo, ¿no? Todo eso es planeación, ¿verdad? Ya estamos viendo. Ok, vamos a ver aquí qué es la secuencia didáctica. Es una secuencia, ¿verdad? Y una secuencia es una serie de pasos, y los pasos van ordenados. Eso es una secuencia didáctica, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que como entender de manera muy clara, ¿no? La secuencia didáctica es una estrategia de trabajo. ¿Qué quiero enseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? Paso 1, paso 2, paso 3. Es una estrategia porque no es una actividad, sino es un conjunto de actividades o de acciones que voy a organizar para que el alumno aprenda. ¿Sí? Nosotros como docentes hacemos un trazo pedagógico que necesariamente debemos transitar, sí, deberán transitar nuestros alumnos junto con nosotros. O sea, esta planeación la diseño yo, pero para que los alumnos vayan conmigo para pasar de ese nivel de conocimiento previo a otro mayor. ¿Sí? Entonces, entendemos que esta secuencia didáctica nos va a permitir construir y reconstruir el propio conocimiento. ¿Qué sé? ¿Qué tanto sé? ¿Qué puedo mejorar de mi propio quehacer o de mi propia experiencia? Entonces, es una reflexión. Porque la planeación, recuerden que generalmente es ideal. ¿Qué hace real la planeación? La ejecución directa en el grupo. Lo que yo planeé, a lo mejor no era para ese grupo, no tenía el tiempo que yo destiné, a lo mejor me lo llevé más alto, ¿sí? O menor, porque no consideré los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. A lo mejor se tardaron más porque el material que dispuse para ellos no era manipulable en ese momento o en esas condiciones. Entonces se tardaron más. Entonces, todo esto pues es también una reflexión de mi trabajo cotidiano. La secuencia didáctica también se debe de ajustar a las demandas sociales. ¿Sí? Es decir, eso que hay afuera, que traen los alumnos adentro de la escuela, va a ir marcando la pauta de algunos contenidos o de algunas problemáticas externas y cómo lo van a ir metiendo. ¿Sí? Nosotros dentro del aula. Entonces, se ajusta nuestra secuencia didáctica a esa contextualización. Por ejemplo, en las efemérides, ¿no? Decimos, híjole, tocan las fiestas patronales de la comunidad o del barrio. ¿Y los niños van a venir a la escuela? ¿Sí o no? No. Depende. En la comunidad. Entonces, eso va a marcarle a usted una diferencia, el ajuste, ¿verdad? Vamos a pensar, ¿hay alguien aquí de Tolimán? Levante la mano si hay alguien de Tolimán. Bien, no, ok. Yo soy de Tolumán, maestro. Susana Merino, ok, ¿cómo son sus fiestas patronales? Empiezan en julio, ¿verdad? ¿Julio o junio? Bueno, no sé muy bien de las fiestas patronales porque mis abuelitos son los que son de allá, pero sí son en junio, julio más o menos y en Semana Santa también. Y terminan, bueno, y también las fiestas de danza terminan en septiembre, ¿no? El día de San Miguel. Sí, en Entonces, septiembre. todo ese tiempo son festividades y depende cómo se organicen ahí, hay mucha suspensión o no hay suspensión de clases, pero algunos alumnos no van porque les toca hacer algo dentro de esa festividad, entonces yo tengo que ajustarme en esta secuencia didáctica a esas condiciones reales del grupo o de la escuela, ¿no? Bien,
Es un recorrido que se reconstruye cooperativamente, ¿sí? Caminamos juntos, los maestros con los alumnos. Ese caminar juntos es, yo estoy a un lado tuyo para acompañarte en este proceso de aprendizaje y porque sé que vas a contar con mis recursos de experiencia o de saberes que tengo mayor que tú y entonces te puedo ayudar, ¿sí? Es un acompañamiento, ¿sí? Y a veces el alumno, nosotros aprendemos de lo que están haciendo los alumnos por la forma en que lo hacen o que logran, ¿sí? Y finalmente el hecho educativo involucra e impacta tanto a los alumnos como a la comunidad. Yo no trabajo con los alumnos solamente. El impacto de mi trabajo va más allá. Los niños, siempre que los reciben los papás a la salida de la escuela, lo primero que les dicen es, ¿qué aprendiste o qué hiciste? ¡Pum! Eso ya es un brinco de que mi acción en el aula pasó a la familia. Y si en la escuela, en la familia, están ayudando a hacer las tareas, las actividades, o el niño comenta algo de lo que se vio en clase, ¡pum! Allá va mi trabajo. Entonces, yo no trabajo con 35 alumnos. Yo trabajo de manera indirecta con 35 familias. ¿Sí me explico por qué? Porque todo eso que hago pasa. Lo mismo sucede cuando hay algo en el hogar y los niños lo traen a la escuela y lo dicen, lo comentan. Sobre todo cuando dicen, ¿qué cree maestra que hice? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Y ya nos empiezan a platicar. Entonces, nosotros, vamos a decir, la bisagra del chisme entre lo que pasa en la familia y lo que pasa en la escuela son los niños. Nosotros sabemos cómo viven esos niños en sus familias. Y las familias saben lo que hacemos los docentes en el aula por ellos. Entonces, los niños son muy chismosos, pero eso nos ayuda cuando lo sabemos utilizar adecuadamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es así más o menos un poco la parte de la secuencia didáctica que sabemos que es una serie de actividades. Por lo tanto, estas deben de estar configuradas en un orden en el que se presentan las actividades. Ese orden es qué va primero, qué va después, ¿sí? Entonces tenemos que ver que estas actividades que nos lleven al proceso de la evidencia del aprendizaje. Yo voy a empezar con lo más sencillo, con lo más elemental, para ir encauzando todos esos pasos para llegar a obtener un producto en donde se demuestre que hay el aprendizaje. Entonces, se hace énfasis en las actividades, en la sucesión de las actividades, no las actividades en sí mismas. Las actividades deben de tener un hilo conductor, así. Actividades de inicio me deben de llevar a las actividades de desarrollo y las de desarrollo a la actividad de cierre. Entonces debe de tener una secuencia lógica, coherente, pertinente, ¿sí? Entonces hay una sucesión premeditada que es la planeación y luego actividades, es decir, el orden que van a tener y serán desarrolladas en un determinado periodo a través de un ritmo porque nosotros en la planeación ponemos tiempos, sobre todo cuando tenemos tiempos específicos por asignatura o por proyectos o por días de la semana, porque hacemos una agenda para que los papás sepan que, los directores sepan que estamos trabajando y los alumnos también diferencien lo que estamos haciendo y a qué campo formativo está perteneciendo esa actividad, ¿no? Y el orden y el ritmo son los parámetros de esas secuencias didácticas, ¿no? Algunas actividades son propuestas por fuera de esa planeación porque el sentido o el sentimiento de los alumnos me va marcando que hay algo nuevo que tengo que implementar porque a lo mejor no lo consideré o
es necesidad del grupo en ese momento y lo tengo que sumar. ¿Sí? Ok. Vamos bien, ¿verdad? Porque veo que no hay dudas. Ay, pues no deja hablar el maestro. ¿Verdad? ¿A qué hora es? Si no se calla. Ok. ¿Alguna duda, por favor, pongan ahí en el chat, si gustan, o aquí. Doy un minuto para que reflexionen sobre su pregunta. Yo tengo una duda, profe. Siempre tengo que tener planeaciones en trimestre, por ejemplo, en este tipo de casos, a lo mejor no siempre anual, por el hecho de que a lo mejor se pide anual, pero los docentes de la escuela primaria pueden que trabajen en trimestre. Sí, generalmente los directivos piden en agosto, que es la sesión intensiva del Consejo Técnico, que hagas una planeación general anual. Luego haces un diagnóstico en las primeras 2 semanas. Posteriormente haces un plan de trabajo para tu primer periodo de evaluación, que es 3 meses, de pues ya básicamente septiembre, octubre y noviembre, ¿sí? Y luego tienes que entregar planeaciones semanales o mensuales. Va a depender de tu espacio directivo, ¿no? Pero no puedes trabajar si no tienes planeación. O sea, piénsalo de esta manera. Te voy a dejar a un grupo te voy a dejar a mis hijos. No sé qué vas a hacer. Yo quiero saber. ¿Sí? El gobierno dice, tú vas a atender este grupo. Y esto es lo que yo quiero que hagas, pero dime cómo lo vas a hacer. No, pues no tengo planeación, entonces ya no confío en ti. Porque tú eres un profesional de la educación que debe de tener claro toda esa planeación. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, tu planeación, de hecho, es diaria tu planeación y es anticipada, porque hoy sabes lo que vas a hacer mañana. Y lo que vas a hacer de lunes a viernes la siguiente semana es tu planeación semanal, porque lo haces antes. Y en ocasiones en las escuelas lo entregas anticipado. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer para, después de conocer el diagnóstico de tus niños, en tu diagnóstico integral, ¿sí? De que es sociocultural, cognitivo, de relaciones entre ellos, estilo, ¿qué vas a hacer en 3 meses para pasar de ese nivel que tienen a otro? ¿Sí me explico? Entonces, la planeación siempre es una acción continua de los maestros. ¿Sí? Entonces, el que no entrega, hay que desconfiar. Pero, ojo, muchos entregan planeaciones que a lo mejor no están bien, pero no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque los directivos no retroalimentan la planeación. Tú entregas la planeación y dices, gracias, aquí ya, ahí está, palomita, entregó. El director tiene por obligación que revisar la planeación y retroalimentar, decirte qué es aquello que a lo mejor no te puede resultar. Eso es retroalimentación. ¿Sí? Y tiene otra estrategia que es acudir a tu grupo notificándote que va a ir a observar tu clase y que tengas tu planeación para verificar que eso que tú dices que has planeado lo estás llevando a cabo en esa forma con el grupo, pero no siempre lo hacen. Por lo tanto, tú crees que tu planeación está bien. No lo sé. ¿Sí? Un acto de reflexión pues, te ayudaría a entender si sí, o sea, a partir de estos elementos que estamos diciendo, mi planeación sí está así, cabrón, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, presentas al otro maestro y dices, oye, ¿tú le entiendes? ¿Sí sabes lo que voy a hacer yo o no? ¿O qué quiero lograr? Pues, de alguna manera. Si el director o directivo no te ayuda, ¿no? Pero, ¿sí? Bien. Pepe, adelante, escuchamos. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿La carga de trabajo de la secuencia afecta a
al alumno o no sé, algo así. Porque como usted, bueno, comentó que en ejemplo en comunidades donde hacen como fiestas y vas a modificar una secuencia, eh, bueno, considero que va a traer una carga de trabajo más a los alumnos, me imagino. Entonces mi pregunta es, ¿eso afecta al alumno a su aprendizaje o no? No, a ver, la secuencia la tienes que hacer siempre, o sea, pues tu planeación, ¿no? Si tú dices, a lo mejor estoy cargando de actividades a los alumnos, te lo van a decir ellos y te lo van a decir sus productos. O sea, si no estás cumpliendo el aprendizaje o los propósitos que tú tienes, porque consideras que son muchas actividades, quiere decir que no estás pensando en ellos, no estás pensando en sus ritmos. ¿Sí? Entonces, por eso decía, cuando planifico, pongo todo en la mesa y lo voy acomodando para armar el rompecabezas de la secuencia. Y tengo que decir, ustedes pongan ahí en una planeación, digan, a ver, esta actividad yo la estoy diseñando para 10 minutos o este momento de la actividad también, ¿vale? Pero, por ejemplo, si es una actividad que dice, vamos a jugar en el patio, ¿sí? Entonces, eso, como es una parte introductoria, van a ser 10 minutos. No, ahí ya te equivocaste, porque tienes que dar las indicaciones en el aula, movilizar al grupo hacia afuera, al patio o a la cancha de usos múltiples, y luego allá reorganizarlos y luego darles de nuevo la indicación para reafirmar y luego permitir que trabajen con los recursos que le estás poniendo y luego cerrar y regresar y luego volver a cerrar bien en el aula. Entonces, todo eso son tiempos, ¿sí? Las secuencias didácticas o las actividades tienen que ser medidas en tiempo y organización. Si quieres tú que en una actividad se logre, por ejemplo, lanzas una pregunta al aire para que todos la contesten a través de lluvia de ideas, o tú dices, este es el punto y la referencia es la lectura de la página 84 y los voy a poner en equipos de 3 porque considero que esa estrategia es la más adecuada para lograr el aprendizaje de una forma sólida. ¿Sí? Entonces, la planeación es un pensamiento claro de lo que tenemos que hacer, el cómo y el para qué. ¿Sí? Entonces, para el alumno, no, si es demasiado, lo estás cansando y haces actividades, muchas. A lo mejor no hay que hacer tantas, sino más significativas. ¿Sí? O quizás no con tantos recursos, porque con menos recursos pueden lograr el aprendizaje. Entonces, no sé si me expliqué, Pepe, y si iba por ahí la pregunta. Sí. ¿No? Bueno, espero que haya quedado claro un poquito en este sentido de cuál es el meollo de la planeación, ¿no? Es organizar. O sea, ni modo, por eso en una fiesta, en una reunión social, siempre se reconoce quién es maestro, porque le piden que haga algo, que organice, que tiene mayor capacidad o práctica en eso. ¿Por qué? Porque siempre estamos organizando a los alumnos, organizamos el trabajo de contenidos, ¿verdad? Para que sean logrables en su aprendizaje por ellos. Y entonces organizamos, ¿qué quiere decir? Poner condiciones, momentos, recursos, tiempos, organización para que todo funcione. ¿Sí? Entonces, bueno, Pepe, te quedas con la respuesta. Vamos a ver, entonces ahora, sí. Las secuencias didácticas constituyen el corazón de la didáctica. O sea, la didáctica es el corazón, la esencia, la secuencia. O sea, ¿qué enseño? Pues esto de esta forma.
Esa es mi secuencia, ¿no? Implica planificación a corto plazo, durante su ejecución confluye con la de largo plazo. Recuerden, en un grado escolar, desde un grado escolar o desde una asignatura, desde el inicio, sabemos qué es lo que tenemos que lograr, porque a nosotros nos entregan a un grupo de alumnos que están aquí y nuestro diagnóstico nos hizo ver mejor esa realidad de estar aquí, sus conocimientos firmes, o como diría Vygotsky, su zona de desarrollo real. Tengo que llegar hasta acá, porque es lo que me dice el plan y programas. Todo esto tiene que lograr el alumno, ¿verdad? Y todo eso lo voy a dosificar a lo largo de 3 periodos de evaluación, y en cada periodo tengo que lograr cosas escalonadas para llegar a la parte final. ¿Sí? Entonces, por eso implica una planificación. A corto plazo hago mi planeación de la siguiente semana, y luego la otra semana, y luego la otra semana, pero están apuntando a la planeación trimestral, y los trimestres apuntan a la planeación anual. ¿Sí? Entonces, quedarán explicitados algunos elementos como técnicas, recursos, y permanecerán implícitos otros más como estrategias, concepciones filosóficas, psicológicas, ¿sí? Que están matizando esa forma de enseñar. El cómo lo atiendo, o desde qué corriente ideológica o filosófica o psicológica lo estoy planteando. Eso queda como subyacente, ¿sí? Porque va a depender de cuáles son mis filias sobre esos autores o sobre esas corrientes. ¿Sí? Bien, otra elemento, Anthony Zavala, por ejemplo, nos señala que las actividades de secuencia didáctica deberían tener en cuenta los siguientes elementos, que ya habíamos mencionado algunos de ellos, ¿no? Indagar acerca del conocimiento previo de los estudiantes. Punto esencial. ¿Sí? ¿En dónde están parados con lo que saben con respecto a mi asignatura o al grado? ¿Sí? Eso es básico. A partir de ahí, hacia adelante. Aquello que no lograron en el año anterior, puedo nivelar en las primeras semanas. Es lo que hicimos en la pandemia. ¿Sí? Nos pasamos todo un trimestre, cuando regresamos a clases presenciales, para nivelar aquello que no se logró por las condiciones de salud. ¿Ok? Aquí dicen, los niños pasaron a tercer grado, pero los conocimientos que traen de segundo no son muy sólidos. ¿Qué tengo que hacer? Bajarme, y a partir de ese diagnóstico voy a tratar de nivelar, porque vacíos cognitivos que tienen los alumnos de grados o asignaturas anteriores les impedirán lograr otros aprendizajes mayores. Entonces, mi tarea es nivelar un poco. ¿Okay? Y luego trabajar lo mío, lo que me corresponde en ese nivel, ¿no? Asegurarse que los contenidos sean significativos y funcionales para los alumnos, ¿no? Significativos es que tengan un sentido formativo y práctico. Recuerden, todos los enfoques de las asignaturas apuntan a que hay un conocimiento conceptual y luego una aplicabilidad práctica en la vida cotidiana. Por ejemplo, el enfoque del español, ¿cuál era? Prácticas sociales en la vida cotidiana. De las matemáticas, resolución de problemas matemáticos con los algoritmos básicos en la vida cotidiana. Porque lo que enseñamos en la escuela no es para la escuela, es para la vida. Y la vida está afuera de la escuela, la mayor parte para los alumnos. Entonces, por eso tenemos que buscar que promuevan esta parte de significativo y funcional, ¿no? Y otro es que estemos promoviendo actividad mental para la construcción de nuevas relaciones conceptuales. O sea, el conocimiento que ya tienen y el conocimiento que yo les
proporciono o les facilito, necesitamos estar uniéndolos. ¿Sí? Es decir, establecer ese vínculo que puede haber entre lo sabido y lo que está por saber. Entonces estoy haciendo redes semánticas o conceptuales cada vez más complejas, porque de eso se trata, ¿sí? Lo que sabes hoy o lo que voy a enseñarte, cómo está relacionado con otros puntos o áreas de saber que ya tienes. Entonces hacemos redes, ¿sí? Recuerden que las arañas tejen redes y no son solamente así, sino agarran la forma que quieran. Nuestro sistema neuronal, la sinapsis que hace cada neurona, con más o menos 50 a 100 neuronas extras, va a buscar con aquella otra neurona que tiene que ver con ese conocimiento nuevo para establecer una red semántica más compleja. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, que las actividades estimulen la autoestima y el autoconcepto. Por ejemplo, un alumno que sabe algo nuevo se siente bien. Su autoestima es mejor. Pero si ponemos actividades demasiado complejas en donde el alumno no logre las cosas, se va a sentir mal porque se frustra, porque no lo está logrando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo logra? Porque es muy complicado. Porque yo no estoy pensando en él para bajarme a su nivel, a su zona de desarrollo próximo, ayudarle. Y entonces el alumno va a decir, no lo hice, no lo pude hacer, no lo logré, no lo pude. Entonces empieza la frustración. Sin embargo, si un alumno hace actividades con un logro positivo, el alumno se siente bien, su autoestima crece, su autoconcepto de poderoso o de sabedor, iba a decir sabiondo, ¿verdad? ¿No? Sabedor de esa acción o de ese conocimiento, de esa, pues, le da seguridad y tiene más ganas de participar. ¿Sí? ¿Ok? Y de ser posible, que posibiliten la autonomía y la metacognición. La autonomía es que lo pueda hacer por sí mismo. Yo observo, pongo recursos a su disposición, pero que lo pueda hacer, porque ese es el sentido, ¿no? Que los alumnos trabajen por sí mismos. El maestro monitorea. Y la metacognición es que no se queden con el conocimiento solamente, sino con la reflexión de ese conocimiento. No que hiciste y que demostraste saber hacerlo bien, sino que reflexionas para qué sentido tiene eso que estás haciendo para ti, para tu vida o para otras cosas más importantes o trascendentes. Entonces, también nos menciona aquí el autor que es una forma de organización y jerarquización de los contenidos. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Sí? ¿Qué es más importante? Esto, pero no lo puedo lograr porque es importante, porque no he logrado cosas particulares que me lleven a ese logro mayor. Pues debo de tenerla como esa diferencia, ¿no? El docente, en base a la consideración de los tiempos reales, recursos materiales, cantidad de alumnos y conocimientos previos, diseña una secuencia didáctica, construye redes cada vez más complejas, interrelacionando lo conceptual con lo procedimental y lo actitudinal, que son aspectos que generalmente utilizamos en la evaluación. ¿Sí? La diferencia entre un modelo educativo tradicional y uno diferente es que cómo se acomodan o cómo se deben de abordar los contenidos no temáticos. Entonces, ¿qué estrategias vamos a utilizar? Entonces, aquí el modelo no importa mucho si lo apropio en términos de que eso es lo que tengo que enseñar y mi plan de trabajo o mi plan de acción tiene que estar integrando todos los elementos. Entonces, puede ser el plan 2011, el 2017 o 18, el 2022. Si yo soy consciente de todo lo que tengo que hacer, ahí lo voy poniendo. ¿Sí? Entonces, aquí
Vamos a... sí, ok. Ya. Bien. Como una idea más o menos de planeación, cada quien lo hace como quiere. En planeación no hay formatos. La planeación es aquella serie de acciones que te va a servir a ti para que el alumno logre el aprendizaje. Algunas escuelas, algunos maestros, algunos directores dan formatos y así lo quiero, ¿no? Y así lo tenemos que entregar, ni modo. Pero piensen que todos esos elementos deben de ser como muy claros, ¿no? Vamos a pensar en esta idea. Hay estos elementos curriculares que generalmente ponemos en nuestra planeación. Elementos curriculares es aquello que la SEP nos da o que tenemos a partir de la ubicación de nuestro centro de trabajo. Entonces, ¿qué es? Pues es nombre de la escuela, grado, bloque, asignatura o campo formativo, enfoque didáctico, competencia a desarrollar, aprendizaje esperado. Todo esto, ¿de dónde lo saco? De lo que me da la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Entonces ahí no hay nada inteligente, ¿verdad? Eso no es lo inteligente de la planeación, eso es los elementos curriculares. Saber identificar. ¿Cómo se llama la escuela? Pues me paro enfrente, ahí tiene su nombre, ahí le pongo. El grado, pues ya sé qué grado tengo. Todo eso lo tengo fácil. Ahora, la Secretaría de Educación Pública me dice, ok, quiero que logres esto. Este va a ser tu aprendizaje. Hasta ahí me quedo yo como autoridad orientadora de tu trabajo. ¿Y qué sigue ahora? Que hagas tú lo tuyo. Haz tu planeación. ¿Sí? Y entonces elementos como estos otros estarían considerados. 3 momentos de una sesión: apertura, desarrollo y cierre. ¿Sí? Pensando que podemos decir, cuando trabajamos en cada sesión, iniciamos de una manera. Ese es el apertura, ¿verdad? Nuestras sesiones son para los de preescolar 40 minutos, porque es el tiempo máximo que pueden estar quietos, atentos. En primaria y en secundaria nuestras sesiones son de 50 minutos. ¿Sí? Depende del campo formativo, podemos hacer muy flexible. En el caso de primaria, hacemos más flexibles, porque podemos juntar o hacer 2 periodos, ¿sí?, de clase en un solo día. Pero tenemos que ser versátiles durante la semana para trabajar todo. Y por eso hacemos un horario. Y se los damos a los alumnos para que lo conozcan ellos y los papás, ¿verdad? En secundaria, a veces solamente tenemos nuestros 50 minutos. Y pasamos a otro grupo, ¿no? En telesecundaria es más similar a la de jornada de primaria o de preescolar, ¿verdad? Pero bueno, aquí nuestras actividades, si son las de apertura, desarrollo, estas de apertura son significativas, son de menor tiempo y son para recuperar saberes previos, para introducir al tema a los alumnos o sobre lo que vamos a hacer y a trabajar, ¿sí? Y estas de desarrollo es donde son de mayor duración durante la sesión, porque ahí voy a poner los recursos a los alumnos para que ellos los puedan manipular o intercambiar ideas o organizarse para que puedan tener en una actividad de cierre un producto. ¿Sí? Si pensamos en una sesión de 50 minutos, pudiéramos decir, todo lo que yo haga en la apertura son 10 minutos máximo. Todo lo que yo haga en el cierre serían 10 minutos. La mayor parte va aquí, en la secuencia, digo, en la actividad de desarrollo. Si yo voy a hacer un proyecto, ¿sí?, tengo que pensar en un proyecto
cuántos días o cuántas sesiones para abordar ese proyecto. Si va a ser solo, si va a integrarse con otros campos formativos o asignaturas, y entonces voy a pensar que mi proyecto va a tener 7 sesiones. ¿Sí? Pues entonces puedo hacer 1 o 2 sesiones de apertura, es decir, de introducción al tema, lo más elemental, los saberes previos, las búsquedas iniciales, y luego hago 4 o 3 de desarrollo y 1 de cierre en donde presente la evidencia del proyecto. ¿Sí? Entonces, tiene una lógica todas esas actividades. Entonces, es conforme a esto que vamos platicando, ustedes yo creo que ya están revisando todo eso. ¿Sí? ¿Cómo van a ser sus 50 minutos de clase? ¿O cómo van a ser sus 6, 7 o 10 sesiones de un proyecto? Lógicas, coherentes, pertinentes, retadoras para los alumnos. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? Nos vamos a esta parte que ya sería como un poco el análisis a considerar de lo que debe de estar dentro de mi planeación o dentro de mi secuencia didáctica. Por ejemplo, si estas estrategias realmente van a propiciar saberes, ¿sí? Debo de tenerlo claro. Lo que yo ponga ahí es para generar un saber. ¿Sí? O un saber teórico o un saber práctico, ¿sí? O un saber actitudinal, ¿no? Que tengo, que debo de poner ahí. Bien. ¿Cuáles fueron mis recursos o cuáles van a ser mis recursos? Hay recursos de tiempo, de espacio y materiales. Por ejemplo, los materiales. ¿Qué necesito para esa sesión o para ese proyecto? El cuaderno, los lápices, los colores, los juegos de geometría, los aros, las pelotas, el libro tal, etc. Todos esos son los recursos materiales. Debo de tener claro que todo esté a disposición de los alumnos. Luego, ¿cuáles son los espacios? La actividad se puede realizar en el aula, en el patio, en la cancha, o en un centro diferente, si tiene la escuela como un centro de cómputo, como una biblioteca, etcétera, ¿no? Estas son, ¿en dónde voy a realizar esa actividad? Porque la actividad con esos materiales va a requerir, a lo mejor, moverse. Y si el espacio o las butacas o los silloncitos para los niños sí permiten moverse para hacer grupos o no, y se provoca mucho alboroto y por lo tanto es mejor sacarlos. Entonces, en ese sentido, pues debo de pensar. ¿Sí? Luego tengo los tiempos, que dijimos, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a esta actividad? Que yo no me puedo dedicar una sola actividad todo el día. No, tengo que organizar cuánto es de ese espacio legal que tengo para mi asignatura o para la asignatura en ese día o para el campo para que lo podamos lograr. ¿Sí? A veces la mala organización o pensar inadecuadamente sobre la distribución de los tiempos hace que los maestros empiecen ahorita, por ejemplo, esta semana cuando ya estamos evaluando, y, ay, me faltó hacer esto, me faltó hacer aquello, y entonces aceleramos. ¿Por qué? Porque no lo diseñamos adecuadamente. ¿Sí? Bueno, tenemos organización del grupo. Esto quiere decir qué ambiente generé para favorecer el logro y desarrollo autónomo de esas actividades. Por ejemplo, ¿cómo hay organización de los alumnos? Grupal. Esta acción o esta actividad o este momento es para todos. Todos al mismo tiempo. Pero va a haber otro momento de la secuencia que a lo mejor requiera que trabajen en pares o en tríos o en equipos, ¿sí? No más de 5. Y tengo que saber
cómo están organizados esos equipos o cómo los puedo organizar, en donde puedan hacer un trabajo colaborativo y lograr un objetivo común. ¿Sí? Eso es lo que contaría, ¿no? O sea, ¿a quién junto con quién para que logren qué? ¿Sí? También está la de, bueno, ya está, individual. ¿Ok? Ahora vamos a leer en silencio tal información porque luego esa me permitirá que luego los junte para que discutan, pero primero leyeron previamente y entonces ahora sí tienen elementos para discutir. Entonces puedo organizar al grupo de manera individual, en pares, en triadas, en equipos, o todo el grupo. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que señalar en mi estrategia de enseñanza. Ahí lo voy poniendo. ¿Sí? Vuelvo a decir, la planeación es muy explícita, pero por cuestiones de, yo les sugiero que ahorita en los primeros años de trabajo la hagan muy explícita y cuando ya tengan mucha maña y experiencia, solo pongan en una hojita todo. ¿Sí? Pero primero, para que ustedes vayan viendo la importancia que tiene esa organización lógica, coherente y pertinente de las actividades y los recursos. ¿Sí? Ok. Luego tenemos las estrategias de evaluación. ¿Cuáles son aquellas estrategias, acciones o instrumentos que me permitirán evaluar el aprendizaje? ¿Sí? Hay muchas estrategias. Digo, hay 4 estrategias que tiene la SEP señaladas y 13 instrumentos de evaluación. ¿Cuál es el más adecuado para ese producto de la actividad? No voy a evaluar la actividad, evalúo, o sea, planeo aprendizajes, evalúo aprendizajes. ¿Sí? Las actividades son recursos para lograr esos aprendizajes. ¿Ok? Entonces, vamos ahí ya tenemos pues una idea de planeación. Elementos curriculares que son básicos, nada más es de información. La planeación de la secuencia didáctica en inicio, desarrollo y cierre y la consideración de todo lo que debe estar dentro de esa planeación. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, formato como ustedes lo quieran. Lineal, hacia abajo, en cuadritos, de manera gráfica, como ustedes quieran. Pero piensen que su planeación debe de llevar todos esos elementos. ¿Sí? Bueno, entonces, preguntas previas a la sesión de aprendizaje que tenemos que hacer. Algo como, ¿qué se va a aprender? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Con qué se va a aprender? ¿Y cómo y con qué compruebo que están aprendiendo? Entonces, veamos. ¿Qué se va a aprender? Aprendizajes, capacidades, actitudes, habilidades. Eso es lo que se va a aprender, ¿no? ¿Cómo? Pues vamos a ver que es a través de la secuencia didáctica, de las estrategias y las actividades de aprendizaje que yo diseñé. ¿Con qué se va a aprender? Pues con los recursos, los materiales didácticos que yo le voy a poner a disposición al alumno para que logre el aprendizaje. ¿Y con qué voy a evaluar? Pues con ciertos criterios, indicadores, instrumentos de evaluación. ¿Sí? ¿Ven qué fácil es? Explicarlo a mí me resulta muy fácil. A ustedes tal vez entenderlo también, pero aplicarlo no sea tan fácil, ¿no? Entonces, pues son aquí más o menos algunos de los elementos que están ahí en la parte de eso. Ok, hay muchos autores diferentes que nos dan como otros elementos para poder hacer, ¿no? Dice Ramón Ferreiro, dice 7 funciones didácticas de la planeación, ¿no? De la sesión de clase, perdón. Tener un ambiente agradable. Eso es básico, ¿no? O sea, los niños no pueden aprender si hay tensión, si hay enojo, si hay
desorden, ¿no? Pues, tener un ambiente agradable, orientación de la atención, es decir, que los estudiantes estén atentos a las indicaciones que les estamos dando y que si no se entendió hay que repetir, hay que aclarar, porque eso va a ser un punto importante, ¿no? Tercero, recapitulación o repaso. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Recuerdan cuando mencionamos tal cosa? ¿Sí? O qué bueno que estamos haciendo esto de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos haciendo repasos. Preguntando qué se vio, ¿no? En ese ¿Qué día se que vio? vimos hoy, o igual otro día no que vimos ayer, para que ¿Sí? ¿Recuerdas lo que dijiste? ¿Ok? Entonces yo tomo elementos de lo que están diciendo los demás para integrar o reforzar. ¿Sí? Aquello que algunos no lograron en su momento, lo entiendan posteriormente, ¿no? Y cuatro, la siguiente es procesamiento de la información, es decir, que el alumno esté en contacto con estos conocimientos o contenidos conceptuales con cierta aptitud para su comprensión. O sea, lo que tiene que hacer es, ya está aquí la información, pero ¿qué estás construyendo en tu interior? ¿Cómo la estás procesando? ¿Sí? La condición número 5 dice interdependencia social positiva, es decir, que los alumnos socialicen esos aprendizajes que están teniendo con sus compañeros, hablando, demostrando, escribiendo, exhibiendo, es decir, presentando ante los demás o llevando a casa actividades, acciones y allá nos traiga lo que él vio el efecto de su trabajo. ¿Sí? El 6, la evaluación, ¿sí? Es aquella ponderación que tenemos que hacer con respecto a el logro del aprendizaje del alumno, ¿no? Y finalmente, promover una reflexión sobre el quehacer, sobre lo aprendido, ¿sí? El cierre final del proyecto, o sea, hicimos todo esto, pero aprendimos esto, ¿sí? Porque recuerden, no planeo actividades, planeo aprendizajes, no evalúo actividades, evalúo aprendizajes. Las actividades son estrategias o recursos que me permitan lograr ese aprendizaje. Ok, bueno, pues hasta ahí tenemos la sesión. ¿Alguna duda, por favor, que tengan ahí? Ustedes pongan ahí en el chat o abran su micrófono, por favor. Esto es solamente la planeación. La siguiente semana veremos evaluación. ¿Dudas? ¿Comentarios? Alondra, ¿alguna inquietud que tenga? todas, sobre todo, sí. Todas. Me van a decir, maestro, ¿a qué horas habla? Porque no lo vi. No se crean, ya hablé demasiado. Bien. Edni, ¿alguna duda, inquietud? ¿Sí se oye? No, profe, ninguna. Sí se oye, ¿verdad? Ok, gracias. Paola Jazmín. No, profe, todo bien. Perfecto. Pati. Nada. Dime. Profe, yo tengo una duda con la organización de los equipos. Sí. Porque cuando hago actividades, por lo general veo que los niños son muy como discriminatorios por hacer la parte de los grupos. Pero el problema es de que son discriminatorios, pero en la acción práctica. Porque en el aula, pues siguen platicando entre ellos, aunque no hicieron el trabajo, pues uno se va a correr a su butaca. Pero en la acción práctica, pues como se discriminan entre ellos, es un poquito más tedioso, o tiene un poquito más de tensión que estén como juntos otra vez estas dos personas, o niños o niñas. Entonces, a veces se me dificulta porque ya después empiezan como a tener roces, a decir uno mentiras o el otro también, nada más para quedar bien o para no estar con esta persona porque ya la había discriminado en un grupo anterior. Sí. Ay, tú haces educación física, ¿verdad?
Entonces, en educación física generalmente trabajamos más en grupos, pero es muy competitivo. Es más competitivo en educación física que en la clase formal dentro del aula, ¿no? Porque ahí no fomentamos tanto la competitividad, sino el aprendizaje. Y en la educación física sí. Entonces, la movilización de los grupos te va a permitir ser más social entre ellos, ¿no? Cambiar algunos elementos de un grupo a otro y explicarlos por qué, ¿no? Más que nada, la riqueza de trabajar con gente diferente que la permanencia con los mismos, porque entonces ahí sobre todo haces grupos de poder. Claro. ¿Sí? Entonces lo que hay que eliminar es eso. En el trabajo colaborativo lo que se busca siempre es la búsqueda de una meta común, pero con una interacción de los saberes de todos. Y el liderazgo es más móvil en el trabajo colaborativo que en el trabajo competitivo. Es decir, hoy hay alguien que sabe más que los demás sobre ese tema. Por eso está ahí y vamos a intercambiarlos. Y puedes moverlos, pero va a depender del conocimiento que tengas de los alumnos para poderlos reubicar. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta allá? Ok. Nadie. Iris, usted, gracias por prender la cámara. Usted sí me ayuda a mis neuronas espejos. ¿No? Porque los demás veo puras fotos y nombres. Entonces, no sé si están vivos todavía. Si están ahí. Ok. Leslie, Amelia, dígame. No, le comentaba que aquí estamos. Ok, qué bueno. No, sí, ahí se ve, ¿no? Se ve el nombre. Pero bueno, a veces las neuronas espejos necesitan ver tridimensionalidades, ¿verdad? Entonces, gracias. Bueno, si no hay duda, nos veríamos la siguiente sesión. Trabajaremos lo que es la evaluación en todas sus formas y no sé si alcance a terminar el video de la nueva escuela mexicana hoy, si no, más tardar mañana y compartirlo, ¿sí? Para que ustedes, los que son grupo 2, 3 y 4, tengan elementos para que lo hagan más rápido. Y seguir con mis conejillos de indias. El próximo lunes trabajaremos el curso de habilidades digitales, lunes y martes de 7 a 9 en el mismo enlace. Y si no nos alcanza, pues nos brincamos hasta el jueves para poder terminar ya su curso, sus 2 cursos completos, ¿no? Quienes ya hicieron el ejercicio de la nueva escuela mexicana y el primer ejercicio y sacaron 100, con eso se pueden quedar y cerrar su sesión y listo, ¿no? Pero si no, pueden hacer otros intentos, nomás denme oportunidad. Lo que sí voy a terminar hoy es integrar las preguntas que hicimos sobre el curso para que se las comparta a ese grupo primero y ya a partir de la siguiente semana a los demás. Bueno, pues si no hay más, que tengan buen fin de semana, vayan planificando sus vacaciones, porque si no, no sé qué desorden van a tener en esos 15 días. Échenle ganas a esa distribución. Maestro, ¿me puedo quedar tantito con usted ahorita para preguntarle algo sobre la plataforma? Sí, claro, claro que sí, por favor. Sin problema. O márqueme al teléfono, por favor, y ya atendemos. Bueno, es que le quería compartir mi pantalla para ver Ok, adelante, déjame termino la grabación y